¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño, para comentar la actualidad. Esto toca jueves, es día 30 de noviembre. Estamos efectivamente despidiendo ya el penúltimo mes del año. Asuntos que forman parte de la actualidad y que están en los titulares del periódico. Algunos de ellos van a ser comentados. ¿Por quién? Pues por nuestros invitados, a los que ya saludo. Aquí está pues Héctor Díaz. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Está con nosotros también Julio Álvarez. Hola, Julio. Un placer. Un placer, igual. Y nos acompaña también María Antonia Rilo. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy bien, muchas gracias. En los titulares encontramos estos asuntos. El primero de ellos tiene que ver pues, con un alivio, cierto alivio, importante alivio, en una empresa de la comarca de Valdeorras. La pizarrera Irosa pasa del desahucio a reabrir la cantera en 5 horas. La empresa valdeorresa garantiza su actividad y los 250 empleos que mantenía, cerrando un acuerdo con los comuneros en la misma mañana en que fue desalojada por orden judicial. Al lado de esta cuestión, pues la pensión media de los ourensanos, que superará, menos mal y por primera vez, los 1.000 euros. La revalorización con el IPC, dice el subtítulo, asegura una subida del 3,8% desde enero y la de la jubilación llega a 1.021 euros. En la fotonoticia, pues la apuesta por el rural, al menos desde el punto de vista institucional. Los jóvenes toman el mando en la revitalización de las aldeas modelo, los polígonos agrarios y las agrupaciones forestales, promovidas por la Consellería de Medio Rural, protagonizaron ayer una jornada de puesta en común que reunió a políticos y emprendedores, gran parte de ellos jóvenes que han decidido implicarse en la revitalización del medio rural. El consejero José González los instó a utilizar las herramientas que les facilita la Ley Gallega de Recuperación de la Tierra Agraria. Ahí está precisamente pues, el consejero José González durante la visita a la aldea modelo de Penedo, en Boborás, junto a la alcaldesa Ana Patricia Torres. 2 apuntes más en la parte de abajo de la portada, en más noticias. Ir en patinete a 70 por hora le puede costar 6.600 euros a un ourensano. Y por último, errores del concello de Ourense dejan a la capital sin un entroido de interés turístico. En lo alto de la portada, fútbol en primer lugar, Primera Galicia, Rodri, el pulpo del polígono, 4 goles en 12 partidos, en una simpática fotografía perfilada que ven ustedes ahí. Y al otro lado, otra fotografía perfilada del pulpo institucional del rey, que tendrá que pararlas todas. Acto institucional, el rey abre una legislatura que se inicia ya con polémicas. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada de este jueves día 30 de noviembre del 2023. Ahí están todos los titulares y a partir de ahora pues los comentarios. Vamos a comenzar pues por uno de los últimos enunciados que les leíamos, y es la solemne apertura de la legislatura con el discurso del rey y bueno, con los posicionamientos ya de los distintos partidos que forman el arco parlamentario. E incluso también ya con amenaza de Puigdemont, advirtiendo antes de que esto comience de que si no cumple lo pactado, moción de censura al canto. Esto será una legislatura para valientes. Héctor, ¿tú cómo lo ves? Pues será una legislatura de miedo, es que da miedo, porque ya desde el primer día en el que el rey está haciendo la solemne apertura y tal, Puigdemont empieza a atacar y amenazar al gobierno con una moción de censura. Es decir, no hay tregua, estamos empezando y esto es lo que nos espera. Eso. Yo en el papel del PSOE, pues eso, tendría muchísimas dudas sobre lo que va a pasar en los siguientes meses. Tenemos ahora el anuncio de una negociación en Ginebra, no sabemos lo que se va a negociar, no sabemos quiénes van a ir, con verificadores internacionales, como si estuviéramos hablando de un país que no es España. Muy complicada, la verdad, muy complicada. Vale. Y Julio, primer trazo, ¿cómo lo ves? ¿Complicado? Fácil, bueno, ya un acto manejable? institucional un poco cargado de tintas, ¿no? El hecho de que 3 partidos del arco parlamentario aprovechen un acto tan solemne como el de la apertura de la legislatura para posicionarse con palabras gruesas en contra de la monarquía,
cuando es una institución, no es algo más que la presencia del monarca, ¿no? Pues a mí ya me parece eso suficientemente grave. Pero además está la composición parlamentaria, la dificultad de llegar a pactos que alumbrasen un gobierno, bueno, en los dos intentos que ha habido de elegir un presidente del gobierno. Y si eso añadimos esa noticia de que Puigdemont ya está con las armas cargadas, pues efectivamente se aventura una legislatura difícil, pero bueno, confiemos en que los sucesivos pactos y lo que de ellos se derive, es decir, lo que se plasme en los documentos para avanzar en la legislatura, seamos conocedores de lo que está pasando y de que bueno, quiero decir, complicada sí, pero yo no le veo tampoco otras alternativas, es decir, repetición electoral, porque ya, es decir, que deje de tener la confianza Pedro Sánchez de la Cámara y que por lo tanto haya que convocar nuevas elecciones porque los presupuestos de 2025 pues no se van a aprobar. Esa es otra posible situación. Muy bien. ¿Y a María Antonia qué le parece? Pues a mí me parece que nos estamos acostumbrando a vivir pues en un sin vivir, porque cada noticia es peor que la anterior y vivimos, y lo que pasa es que vamos olvidando. A mí me parece muy mal todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ayer asistimos a un acto en el que la presidenta del Parlamento, en una intervención que no se recuerda en ningún otro presidente que haya sido, tan partidista. O sea, yo creo que en ese momento no era una persona del Partido Socialista, sino que era una persona que nos estaba representando en el acto que se estaba celebrando ayer con el rey. Después el Partido Popular y Vox, que no le aplaudieron, y entonces pues el Partido Socialista y algunas personas dicen que es inadmisible, pero resulta que no critican en absoluto lo que tú comentaste hoy, que tres partidos como son el BNG, ERC y Bildu no asistan, es decir, que me parece muchísimo más grave, ¿no? Porque no admiten la figura del rey, dice que no es democrática y que no lo admiten como interlocutor. Con respecto a las palabras del rey, muy acertadas, hablando de la Constitución como garante de las libertades, pero claro, estamos luego pactando con un partido, con Puigdemont, con esos interlocutores o controladores o tacañones que están allá en Suiza, que no conocemos quiénes son. A mí me parece ya un oscurantismo. Y entonces estamos pactando con un Puigdemont que no admite la Constitución, que no la acata. Entonces me parece que es un poco, por decirlo de una manera suave, una locura lo que va a ocurrir. Y luego los últimos comentarios de Puigdemont diciendo que si no se cumplen todo lo que acordaron, pues que va a pactar con el PP, o sea, me parece una locura. Me parece que es un mal empezar y yo creo que esto no va a ir a mejor, yo creo que va a ir a peor. Mejor, ahí faltaba también que el Partido Popular le dijera ya, mira, no, con nosotros no. Ya lo dijo. Siendo consecuentes con lo que... No, lo dijo Alberto Núñez. Claro, ¿no? Porque todavía esto está empezando. Bueno, con Puigdemont ha hablado también Alberto Núñez Feijóo. O sea que... Y hay un escenario utópico que está en manos del Partido Popular, pero bueno, digo que es una utopía, que es eso. Es decir, que el Partido Popular podría ser el que dé oxígeno al gobierno de Sánchez, es decir, que le deje gobernar del mismo modo que ya en el pasado hubo el PSOE, hubo unos diputados que permitieron la elección de Rajoy. Es decir, sería un escenario difícil, pero sería la única posibilidad de eliminar a estos elementos discordantes y hacer una legislatura, por lo menos dentro de los cauces más democráticos que conocemos. Es que era la otra opción. Ya antes de llegar a esto, a mí me parece que los dos grandes partidos de España tenían que haber tomado una decisión al principio y gobernar como se hizo creo que fue en Alemania. Lo que ocurre es que, claro, es un tema difícil porque el partido que apoya luego creo que normalmente se queda sin votos, es decir, es una opción, pero a mí me parece que en bien de España, antes de entrar con todos estos aliados que está teniendo el Partido Socialista, me parecía una mejor opción. Claro, pero esto que apuntas, María Antonia, yo opino que podría darse en otro escenario. Es decir, si
hubiera una gran mayoría parlamentaria compuesta por los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista y los partidos de otra índole, regionalistas, independentistas, como queramos ponerle, fueran una minoría, muy minoritaria, yo creo que ese pacto sería más posible porque, de alguna manera, las posiciones ideológicas del Partido Popular y del Partido Socialista yo creo que no son difíciles de acercar, no son difíciles de acercar. Pero claro, el problema es que el Partido Popular ha estado aislado solo con el apoyo de Vox, el resto de fuerzas políticas de Vox no quieren oír ni hablar y por lo tanto ese posible pacto, Partido Popular, Partido Socialista, supondría que el PSOE le está dando la espalda a aquellos partidos que tienen distinta representación, pero que en conjunto en la Cámara pues tienen su peso, en el conjunto de fuerzas, ¿no? Y que por lo tanto estaría el PSOE estratégicamente errando la jugada. Otra cosa es en una composición distinta, en algunos países europeos se ha dado, aquí también, como recordabas, también se ha dado en alguna legislatura, pero cada vez el arco parlamentario se ha ido fragmentando más. El Partido Popular es cierto que ha ganado en peso electoral respecto de las últimas elecciones nacionales al Parlamento español, pero hay esa otra faceta que no facilita precisamente las cosas. Sí, hombre, pero yo, que no voy a ser yo quien defienda aquí a Vox, yo veo infinitamente, no sé, un poco más coherente a Vox que a Puigdemont y todos los que están en contra de la nación española. Entonces a mí me parece que estar pactando con gente que nos quiere destruir todo lo que tenemos, nuestra convivencia, me parece muchísimo más grave. O Bildu, ¿qué quieres que te diga? No descartes que en una moción de censura el Partido Popular pacte con Puigdemont, porque no, yo creo que no. A ver cómo se va a fraguar esa moción de censura. La otra posible es la que yo apunto, que los dos partidos que los apoyos que tenga el Partido Socialista en unos presupuestos generales para el año 2025 que no salgan y que haya que convocar elecciones. Los dos partidos sistémicos, precisamente, y quizá por demérito de ambos, han permitido dependerse de los extremos, que ambos tengan que depender de los extremos, en vez de depender institucionalmente del uno del otro. ¿Estoy defendiendo el bipartidismo? No, pero antes sí es cierto que es decir, las posturas centradas de ambos partidos permitían, pues, digamos que una normalización institucional y no estar a expensas de pactos que rechinan tanto como los que en estos momentos pues, han permitido que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, o los que por otra parte al Partido Popular le podrían molestar mucho por el extremo derecho, que solamente tiene uno. Por el otro arco hay un montón, pero claro, eso también es una mirada introspectiva que a lo mejor tienen que hacer los dos partidos. Y un tema que a mí me preocupa es que yo creo que el independentismo estaba como en horas bajas y yo creo que ahora se le dio mucho fuelle y que puede resurgir, y eso a mí me parece preocupante, cuanto menos preocupante. Yo solamente apuntar una cosa más, y esa cultura de pactos hemos vivido siempre entre el bipartidismo, y entonces ahora tenemos un nuevo arco parlamentario, hay muchos más partidos. Creo que todavía esto no lo acabamos de asimilar, cómo estos pequeños partidos van a formar parte de nuestra realidad social y cómo tendrán que aprender a negociar. A mí me resulta muy difícil de entender que los dos grandes partidos no se puedan entender en nada o en casi nada. Creo que es eso, que hace falta todavía trabajar, seguir profundizando en los pactos. Redundando en eso de entenderse, hubo una fotografía del presidente de Andalucía con la vicepresidenta tercera o cuarta en Doñana pasando, que cayó muy bien en la opinión pública, es decir, fue una fotografía que gustó, esa sensación. Entonces, pues por ahí tendrán que ir muchas veces las cosas. Yo creo que es eso, que hay una gran mayoría de españoles que se identifican con eso y que quieren eso. Es decir, exactamente, yo creo que sí. Se pueden hacer cosas conjuntamente, no se puede vivir de la confrontación, sobre todo por el interés de los ciudadanos. Claro, pero resulta que hay muchos territorios que se han sentido marginados por los gobiernos centrales, independientemente de que ya estamos en el estado de las autonomías y que por lo tanto eso ha equilibrado el territorio mucho más que en un estado centralista, ¿no?, como el que heredamos del antiguo régimen. Recordad
Teruel existe partidos localistas, ya no regionalistas, partidos localistas que lanzaban un mensaje de desesperación diciendo: con nosotros no cuenta nadie, con los de Teruel no cuenta nadie, con los de Ourense no cuenta nadie, con lo cual el arco parlamentario efectivamente se ha ido ampliando a cada vez más partidos, y también lleva implícito un cierto fracaso de los grandes partidos de no atender lo que está pasando en el interior del territorio y centrar su actuación en los grandes polos de desarrollo económico, social y político. Julio, ¿por qué nacen los populismos? Porque los partidos sistémicos, los que tienen responsabilidad, pues han perdido, es decir, ese apoyo, esa sensibilidad. Exacto, efectivamente, esa sensibilidad, y han visto cómo su base social se diluía, y aprovechando vinieron a pescar en esas aguas pues aquellos que venían con las propuestas facilonas, tanto a derecha como a izquierda. La culpa es de las autonomías, decían los de Vox. La culpa es de la gran banca, decían los de Podemos. No se paga la deuda y punto. Y si se cae el sistema financiero, que se caiga, pero oiga, no pague usted el no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas que ni la otra ni su contraria tenían capacidad a lo mejor de crecer, si no fuera que el Partido Socialista y el Partido Popular a lo mejor no hicieron bien sus deberes desde el punto de vista... El éxito del 15M, el éxito pues, de que la gente vio ahí un halo de esperanza y luego pues resultó lo que resultó, pero es verdad. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad, nos vemos en tan solo unos instantes en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Estamos hoy pues con la compañía de Héctor Díaz, de Julio Álvarez y también de María Antonia Rilo. Bueno, resulta que la Xunta ha dicho que para declarar al Entroido como fiesta de interés turístico, pues había que argumentar bien la historia, es decir, que había que documentarlo, que estaba bien pedirlo, pero que había que documentarlo. Resulta que el Concello fue incapaz de presentar, los de Jácome fueron incapaces, yo no sé quién es el concejal de Cultura o concejala, que me perdonen. Tampoco. Que me perdonen. Sí. Resulta que a lo mejor no es nadie. Sí, hay de festejos. O igual no es cultura, es festejos. O igual es él, sí. Bueno, entonces resulta que la Xunta no admitió esa declaración o esa petición de declaración porque le faltaba documentación. Entonces, bueno, Jácome hizo el discurso del Aldraxe y el del profesor me tiene rabia y dice que la culpa es de la Xunta. Digo yo que menos mal que el Entroido no depende de este tipo de declaraciones, porque el Entroido es una de las fiestas más individuales que hay y haya cada uno con su sayo, pero no deja de ser relevante toda esta cuestión. ¿Qué opinas? Efectivamente, es significativo que una vez más el Concello no haga sus deberes y se presente con esta petición sin resolver. La única opción que le ha quedado ya a nuestro alcalde es recurrir efectivamente a la pataleta y decir que la Xunta nos está marginando, no entiende nuestro Entroido. En fin, una más de todas las que nos tiene acostumbrados. Yo creo que es eso, que no nos sorprende. Lo contrario sería eso, lo hemos conseguido a la primera porque hemos hecho bien los deberes y tal. No se ha dado el caso todavía. Ya. Julio. Estas cuestiones a Jácome no le interesan. Él está animando a su público. Sí, pero si me permites un pequeño paréntesis, cuento casi un poco en clave interna, fue víctima una vez más de su propia torpeza, es decir, nadie conocía esa declaración si no fuera él el que la hizo pública. Entonces dijo, y entonces echó la culpa a la Xunta y la Xunta dijo, no, la culpa es tuya. Si no, probablemente hubiese pasado totalmente desapercibido el que no había logrado la declaración pero fue él el que intentó la voladura controlada, pero resulta que le cayó todo el edificio encima, una vez más. Perdona, Julio. No, eso, que estas cuestiones de
de los protocolos y la rigurosidad de los procedimientos y demás, Jácome nunca los tuvo muy presentes, ¿no? Vemos las disputas que tiene constantemente con sus funcionarios más cualificados, como el interventor, además. Es decir, que él hace otra cosa. Él es o victimismo por un lado o populismo por otro, y entre esas dos aguas va navegando, y lo que es peor es que va sumando votantes cada día. No sé hasta dónde puede llegar. Victimismo, ¿y cuál fue la otra? Populismo. Y populismo. Sí. Está bien. María Antonia. A ver, sí, tenéis razón, no sé, es que me hizo gracia lo que tú argumentaste, que si él no lo hubiera dicho, que no se hubiera enterado nadie. Entonces, claro, porque yo no lo había leído, salió él diciendo, hablando mal de Sí, a media mañana saltó un ¿no? comunicado, sí, no fue así, ¿no? A media mañana saltó un comunicado con el discurso del Aldrache, la Xunta me tiene rabia, que resulta tal. Y entonces la Xunta al final dice, no... Tuvo que sacar el comunicado diciendo lo que había hecho mal. Es que nosotros no tenemos rabia a nadie, resulta que es que no han sabido hacer las cosas. Ni siquiera han documentado la petición. Hombre, a mí eso me parece un error considerable, cuando ahora bien yo pienso que, pero bueno, creo que tiene solución, porque pienso que el antroido en Orense efectivamente es importantísimo, que mueve muchísimo. Lo es, pero aunque la Xunta no lo declara. Exactamente, sí, totalmente, pero bueno, si puede estar declarado como fiesta, pues mejor que mejor. Pero lo que está claro es que hay que hacer las cosas bien, presentar los documentos bien y no echar la culpa a los demás, eso es evidente, pero en todos los estamentos de la vida. O sea, no nos vale echar la culpa de los demás si tú no presentaste la petición bien hecha. Además, la Xunta ahí ha actuado con bastante cintura, ¿no? Porque le ha dicho, bueno, esto no impide que si usted hace las cosas como tiene que hacer, pues que el entroido sea declarado como corresponde, ¿no? De interés turístico y nacional. Ya, pero quiero decir que, bueno, podía decirle, mira, es que tiene la puerta cerrada, aquí no venga con esto porque esto no tiene sentido. No, tiene sentido, tiene todo el sentido, pero documente usted lo que tiene que documentar. Pero no hagas público de que la Xunta te descubrió que te faltaban pólizas. ¿Cómo se ponía antes en los documentos? Mire, no se lo puedo tramitar porque le falta una póliza. Tenías que ir al estanco a comprar la póliza. Si eres torpe, lo eres torpe para todo, porque es eso, acabamos de salir de un pleno en el que tampoco ha conseguido el apoyo, porque es eso, porque le faltaban también la documentación necesaria para que se aprobaran el nuevo presupuesto. En fin, si eres torpe y lo haces mal, pues así te van a ir las cosas. El interventor al que puso a pingar, bueno, no sé si puso a pingar, pero bueno, le criticó sus procedimientos y le impidió que se defendiese en el Pleno, se defendiese o justificase el porqué de alguna de sus intervenciones. Pues ese alto funcionario emitió de oficio un informe. Hoy el periódico dice: el interventor afea al alcalde el desconocimiento de los plazos. En el sumario, Jácome le criticó por no haber informado en 5 días de los expedientes, pero le responde que la ley da 10 días hábiles de plazo. Estamos ante situaciones, Héctor, que podrían derivar en una pérdida de puntos de apoyo institucionales o administrativos o incluso políticos en el concello. Lo acabamos de ver. Yo creo que ahí Luis Menor lo ha dicho claramente, que es eso, que apoyarán los presupuestos cuando vengan justificados y cuando esté la documentación correcta, que no incurrirán en ninguna ilegalidad. Entonces solamente se le está pidiendo eso, que hagan las cosas bien. No, yo creo que no es tan difícil. Julio. Bueno, llevamos especulando con estas cosas ya demasiado tiempo y vamos a ver cómo se desarrolla el siguiente acto de la obra teatral para ir viendo si se hace la luz, si puede haber algo de luz positivo en el concello de Ourense y al final todo esto culmina como en bien de la ciudadanía. Exactamente. 30 segundos. María Antonia. Nada, yo veo muy positivas las palabras de Luis Menor. Me parece un hombre muy dialogante y que, claro, además es lo normal, que solo admitan las propuestas que sean totalmente legales y que él no va a incurrir en ninguna ilegalidad posible. O sea, me parece muy bien. Y luego, pues lo que venga a partir de ahí,
Pues no lo sabemos, lo que pasa es que la geometría de los votos y de la situación que tiene el Ayuntamiento de Ourense es que es tremenda. Ya. Bueno, María Antonia, ¿estás muy contenta, dices, con el desarrollo rural? Que Sí, estás muy contenta, hoy vienes especialmente es de los días que abres Incluso dices que vas a comprarte unas gallinas para tener en la finca. No sé, no las compro. Yo tomo los huevos de casa que me da una amiga y los como. Pero, a ver, no, de verdad, me parece, lees el periódico y es un halo de esperanza. A mí me encanta el rural. Reconozco, porque no todo es idílico y que es una vida dura, que los animales, yo tengo amigos en Castro Caldelas que tienen vacas y reconozco que tienen que estar preocupados de irse a aquella hora, o sea, es dura, pero también es una vida idílica, es preciosa. Entonces y sobre todo cuando hay que ordeñar las vacas mañana y noche. Bueno, hombre, a ver, los 365 días del año. Sí, ya lo dije, fue con lo que empecé, estoy totalmente de acuerdo. Pero no nos queda otro remedio que volver al rural. Tiene que haber una recuperación del rural. Es la solución a muchísimos problemas que estamos teniendo. Entonces, a mí este intento de la Xunta, de las aldeas modelo, de los polígonos agroforestales, a mí me parece un gran avance. Y es que no queda otra. Y yo creo que también con el tema de la pandemia se dio un cambio en las personas con respecto al rural. Yo que vivo en el rural, igual que tú, pues yo vi como todas las casitas que había por allí se fueron vendiendo, que nadie las quería comprar y se fueron vendiendo, había interés por alquilar, es decir, el rural yo creo que está adquiriendo otra dimensión. ¿Qué ocurre? Que claro, se fue abandonando, al abandonarlo pues no hay colegios, es decir, hay una serie de estructuras que es la pescadilla que se muerde la cola. No hay niños, luego entonces se va cerrando el colegio, entonces no van niños, no va otra gente. Pero entonces yo creo que eso todo, una vez que haya unos núcleos, se van imponiendo, se van abriendo cafeterías. Había una vez en un pueblecito que estaban todos preocupados porque el único bar del pueblo se había cerrado y era un núcleo, un punto de unión de la gente. Incluso al final lo cogió alguien con una ayuda potente, no sé si fue de la Xunta. Pero es decir, hay que recuperar esa vida, pero hay que poner los servicios adecuados totalmente. Bueno, hemos pasado de un modelo de desarrollo, un modelo de convivencia, un modelo de territorio a otro, y la transición yo creo que está siendo muy dura, porque hemos perdido patrimonio cultural, patrimonio etnográfico, patrimonio físico, un deterioro tremendo de los pueblos, un abandono de las tierras brutal, y yo estoy de acuerdo en que hay que recuperarlo, pero esa transición yo creo que no la estamos haciendo adecuadamente. Y hemos perdido, el día que se haga una tesis doctoral sobre los recursos que hemos perdido en ese tránsito de un modelo al otro, nos llevaremos las manos a la cabeza. Y eso hay que recuperarlo, claro, hay que recuperarlo con otro modelo, porque el anterior era totalmente inviable. La fragmentación, especialmente la fragmentación de tierras que tenemos en Galicia en general, en la cornisa cantábrica en general, la fragmentación de tierras hace muy difícil que ese modelo perviva. Y por lo tanto tenemos que pasar a otro modelo, con menos población en el rural, pero con presencia poblacional en el rural y con un desarrollo más equilibrado para que las explotaciones sean perfectamente rentables. Héctor. Sí, efectivamente. Perdón. Nuestro rural es básico para nuestra supervivencia. Eso. Comentabas hace un momento levantarse para ordeñar. ¿Qué es más duro, eso o levantarse a las 7 de la mañana para salir de casa y volver a las 8 de la noche después de estar 14 horas fuera de tu casa? Al final es eso, tenemos, no sé, creo que ha tenido que venir una pandemia efectivamente para que nos demos cuenta de que la vida en el rural puede ser mucho más gratificante que en una gran ciudad. Se han rehabilitado casas, se han vendido casas, hemos ganado población y hemos visto que es eso, que es un modelo de vida que puede ser muy gratificante. Medidas como estas que comentábamos hoy, que es las aldeas modelo, polígonos agrarios, agrupaciones forestales, son caminos hacia eso y la vida puede ser mucho más fácil y puede ser mucho más llevadera y no tiene nada que ver con la que llevaban nuestros padres o nuestros abuelos cuando vivían en el rural. Es otra modelo. Vivir en el rural y otra cosa es vivir del rural, que engarza un poco. Es decir, en el rural vive María Antonia, vive Julio y vivo yo. Pero no vivimos del rural ninguno de los tres.
Entonces, quiero decir, al final, ese tipo de cosas tiene que tener otras bases. Y, sí, perdona. Sí, pero yo creo que hay un grupo de jóvenes que sí está dispuesto a seguir esa vida, pero claro, que se les den los medios adecuados para ello. Yo creo que es eso, que tenemos que potenciar todas las ayudas posibles para ese colectivo, para que se enganchen ahí, para que no quieran venirse a una ciudad a oficios que serán mucho más sencillos, que igual les dan 8 horas, pero que no le van a dar, yo creo que no, la satisfacción que pueden tener siendo sus propios dueños y organizándose y... No sé, creo que es eso, que hay muchas posibilidades. Ojalá que así sea, lo que pasa es que ahora hay que dopar todos hay que dopar todas las actividades económicas, hay que dar ayudas a A, a B, a C y a D. Hay que pedirle a los jóvenes que por favor trabajen y que es decir, todas esas cosas son... Bueno, es que aunque sea por nuestro propio interés y por nuestro propio egoísmo, sí, necesitamos que los pueblos estén vivos, necesitamos que es eso, necesitamos llenar las despensas y queremos hacerlo con productos de calidad y con productos de cercanía. ¿Nos va a costar más? Pues venga, ayudémosles. Pero, yo creo que hay que cambiar. Esto lo daremos... daremos esa batalla por ganada, si es que un día la ganamos, como decía Julio, cuando cambiemos los actos sociales a los que vamos a las aldeas. Los actos sociales a los que vamos a las aldeas, por lo menos a la mía, y me pongo en primera persona, en un año probablemente haya ido a dar 5 o 6 pésames, pero hace más de 5 que yo no felicito a un papá o a una mamá por haber sido padres. Mientras no cambiemos esa realidad, mientras el ruido de los niños no combata el silencio del pueblo... No, pero en el rural donde tú estás, en Pereiro de Aguiar, es emergente en temas de nacimientos, ¿no? En Pereiro de Aguiar también hay sitios, es decir, hay zonas. Yo me estoy refiriendo al pueblo en el que yo vivo. Y mientras eso no se invierta, complicado. Bueno, lo dejamos aquí. Un placer, Héctor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, igual. Y gracias, María Antonia. A vosotros. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, tengan una feliz jornada. Volvemos mañana. Pasen un buen día, amigos.